Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, líderes hispanoamericanos. Les saludamos aquí nuevamente en una transmisión más de Liderazgo Hispanoamericano. El día de hoy les saluda Benigno Jerónimo desde la Ciudad de México y justamente el día de hoy tenemos una tremenda mujer. No saben el deleite de información que nos trae. Ella es Adriana Agudelo y nos trae esta información desde España. Un saludo, Adri. Hola Beni, ¿qué tal están? Encantada de estar aquí con ustedes. Perfecto, Adri. Bueno, pues miren, conéctense al liderazgo hispanoamericano. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros tenemos como propósito y poder hacer la diferencia en la vida de los líderes hispanoamericanos es darle las herramientas suficientes, es dotarlos y capacitarlos para que el día de mañana tú seas un mejor líder. Tú, a través de la experiencia que nosotros hemos pasado y a través de lo que nosotros estamos conformando como equipo, estamos dando la herramienta que te permite a ti llegar a un nuevo nivel. Así que no te pierdas estas sesiones. El día de hoy tenemos la transmisión que fue en la mañana a mediodía y el día de hoy tenemos esta sesión en la noche, todos los lunes y todos los miércoles. Así que conéctate, compártelo con tus amigos, invita a más personas para que se conecten y fíjate bien, si tú invitas a más personas a que se conecten, seguramente a lo mejor una palabra, un pensamiento o algo que nosotros podamos transmitirle puede hacer clic en lo que ellos están haciendo. Así que bueno, pues Adriana Agudelo es una gran coach en el área de sistemático, también es oradora y entrenadora, pertenece a John Maxwell Team. Adriana es ahora sí que tiene un máster en universitario en coaching y en inteligencia emocional, es especialista en coaching sistémico y practitioner en programación neurolingüística. Así que ella es licenciada en lo que es en la industria pues digamos que ingeniería industrial y actualmente desempeña como gerente de remarketing en una de la multinacional en el sector del automóvil. Adriana es colombiana y ahora radica en España desde el 2003, así que ya tiene ese acento español, pero es una combinación entre colombiana, me encanta cómo ella habla, y bueno, crea un enfoque de una mejora continua. Así que si tú estás buscando poder conectar con una persona de esta índole, con esta capacidad, para poder apoyarte, ya no solamente en ti, sino que a lo mejor tu empresa, yo creo que es la persona correcta que te puede llevar a otro nivel. Y pues bueno, el día de hoy Adriana Agudelo nos va a compartir un tema que es padrísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace falta esa parte, ¿no? De cómo convertir el deseo en intencionalidad. Así que este tema va a estar padrísimo. Dile a tus amigos que este tema va a estar fabuloso, conéctalos, invítalos y pues Adriana, escuchamos. Muchas gracias, Beni. Bueno, pues encantada, como les decía, de estar aquí. Para quienes no conocen, me gustaría presentar a Benigno. Benigno Jerónimo es un empresario del siglo XXI. Él cuenta con un equipo de líderes a nivel internacional y enseña un modelo de negocio que le permite generar ingresos no solo autosustentables, sino heredables. Vive en la Ciudad de México, es licenciado en matemáticas aplicadas y en computación. Beni colabora en corporaciones en el área de IT, agilizando y automatizando procesos. Es miembro fundador de nuestro grupo Liderazgo Hispanoamericano y cree que detrás de cada ser humano hay una historia de éxito que conecta con las personas en su debido momento, a través sobre todo de enfoque y ejecución. Así que, amigos, ahí están todos sus datos y bueno, pues como Beni les comentaba, hoy vamos a estar hablando de cómo convertir esos deseos en intencionalidad. A mí me gustaría empezar con una pregunta. Esta pregunta es, ¿qué juego estás observando y realmente te gustaría estar jugando? Vamos a empezar con esa pregunta porque ¿cuáles son todas aquellas cosas que te gustaría hacer o ser y estás mirando desde el otro lado del cristal? Estás como en la parte de atrás. Es que realmente solo con desear no basta. Yo creo que hay muchos libros que circulan por ahí, por el mercado, donde nos mencionan que teniendo un deseo ardiente y estando atento a esas oportunidades, nosotros hacemos que todo el universo se ponga en marcha para que consigamos lo que deseamos. Si bien es cierto que cuando realmente deseas algo con fervor y estás atento a las oportunidades, pues es mucho más fácil distinguirlas, pero solo con deseo y solo con atención no es suficiente. Yo he escuchado en muchas ocasiones a varias personas que dicen, he decretado
tal cosa y así será. Yo realmente me quedo muy recelosa y me quedo pensando, por más que decretes, si no mueves el trasero, difícilmente te va a llegar. Entonces, yo desde hace muchos años empecé a leer gran cantidad de libros con el fin de autoconocerme, quería también conectar realmente y efectivamente con las demás personas, quería seguir mi camino de autoconocimiento y de crecimiento continuo y mientras tanto iba buscando la forma de cómo aportar ese granito de arena que yo tenía al mundo. Entonces, desde siempre, pues a mí me ha gustado muchísimo leer sobre cómo funciona el cerebro. Me preguntaba mucho cómo empezar a trabajar ese 90% que dicen que no usamos. Dicen que solamente usamos el 10%. Entonces empecé a estudiar varios libros desde diferentes puntos de vista. Estudié libros de metafísica, de pensamiento positivo, el poder de las afirmaciones repetidas. Estuve investigando sobre el tema de meditación, sobre el desarrollo de la intuición a través de la alineación de los chakras o centros energéticos. Estuve también hablando y estudiando sobre el desarrollo de la glándula pineal. Bueno, o sea, te reirías de la cantidad de cosas que he leído y que he estado estudiando con el fin de llegar a conseguir los objetivos y a conseguir aquellas cosas que yo quería. Yo empecé a devorar estos libros porque realmente creía que podían ayudarme a conseguir lo que deseaba. Ahora, si bien es cierto que muchos y casi todos ellos me han ayudado mucho a moldear mis pensamientos, mi forma de pensar, mi forma de dirigirme las cosas, también es cierto que casi ninguno hablaba de objetivos claros y además sobre todo dejaba las acciones, aquellas acciones intencionales y enfocadas a conseguir aquello que yo realmente quería. Entonces, a mí me gustaría comentarles, muchas de las personas que me conocen piensan que he tenido mucha suerte, porque tengo un buen empleo en una empresa multinacional, porque estoy bien considerada y porque tengo una familia que me apoya y que me ama realmente sin reservas. Yo al principio cuando me decían el tema de la suerte, me sentía muy incómoda que mencionaran solamente la suerte, qué suerte has tenido, sobre todo porque yo siempre he estado muy centrada en el crecimiento continuo y en la consecución de objetivos. No solo ha sido suerte, no solamente ha sido suerte. Yo sé que en mi condición de mujer latina, en un país europeo, en el sector del automóvil que es un poco machista, deja muchísimo que pensar acerca de la suerte. Incluso yo misma muchas veces me preguntaba si realmente merecía todas aquellas cosas sabiendo que había otras personas nacionales y extranjeras que también estaban preparadas y muchas de ellas incluso más que yo. Pero luego me di cuenta que cada peldaño que iba escalando en la parte tanto profesional como personal había sido fruto de alguna habilidad que había desarrollado, ya fuera para desempeñar en ese momento o que previamente había aprendido para desempeñar alguna otra función de las que había tenido en mi carrera profesional, que cada paso avanzado a nivel personal y profesional había sido fruto de todos esos aprendizajes que había tenido en algún momento de mi vida, muchas veces a costa de sudor y de lágrimas. Y también era fruto de sacrificios, a veces unos sacrificios grandes y a veces otros no tanto, pero en todos y cada uno de los logros había tenido que pagar un precio, muchas veces siendo consciente y otras veces no tanto, muchas veces sabiendo el por qué y el para qué, y otras veces sin ni siquiera la menor idea, pero sabiendo que en ese momento era lo que había que hacer. Entonces, incluso pensé en un momento determinado que habían cosas que habían sucedido por coincidencia, pero en realidad cuando analizaba un poquito más era mucho más que coincidencia, eran muchas más cosas que realmente se habían concatenado para que yo llegase en ese momento exacto, en el lugar adecuado y con la persona indicada. Entonces, en este momento cuando me hablan de suerte ya no me enfado, porque hay mucha gente que nunca va a entender cuáles son los verdaderos componentes de la suerte que he tenido y que estoy segura que has tenido tú en todos esos logros que has ido consiguiendo. El primer componente son los talentos, aquellas fortalezas en las que realmente somos buenos, en las que yo soy buena. Segundo componente es la preparación, ese empeño y esa constancia que he ido teniendo a lo largo de todos estos años para desarrollar esos talentos que ya tengo.
Y luego las oportunidades, la disposición a identificar y aceptar todos esos nuevos retos que se iban presentando en el momento en el que se iban presentando. Entonces, reflexionando sobre ello, yo me daba cuenta que en realidad yo he sido muy afortunada en la vida, pero también he sido muy intencional en mi vida, ya que he ido desarrollando talentos para cuando llegase esa oportunidad, yo pudiera reconocerla primero, tomarla después y hacerla florecer a base de trabajo muy constante y muy intencional. Entonces, yo estoy segura de que si piensas en tus logros vas a darte cuenta que tal como yo, no han sido solamente fruto de la suerte. Analiza un poco todas aquellas cosas que se te han ido cumpliendo después de decretarlas, que lanzas un deseo al universo, siempre viene acompañada no solamente de deseos, ¿verdad? Te ha pasado, no solo son deseos, se materializan después de una conversación con una persona clave, de una habilidad que habías desarrollado con anterioridad o de un camino que habías recorrido previamente. Entonces, aquí te voy a lanzar una pregunta que es muy intencional de mi parte y es, ¿cuáles son aquellas oportunidades que no has sabido aprovechar? ¿Cuáles son aquellas grandes ideas que has tenido y que no has llevado a cabo? Yo estoy segura que han sido muchas ideas porque esta mente loca no para y te está lanzando cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de oportunidades que en algunas ocasiones tomas, en algunas ocasiones aprovechas y en otras no. Ahora, después de pensar en esto, te tengo una pregunta que va a hincar un poco más. ¿Cuáles son esas sensaciones, esas emociones que te acompañan cuando piensas en todas esas ideas que tuviste, en todas esas oportunidades que dejaste pasar? Puede ser un mix entre rabia, decepción contigo mismo por no haber seguido ese impulso, por no haber desarrollado esa idea. También podría ser rabia, envidia, porque esa persona, esa otra que sí que la desarrolló o tuvo la oportunidad y tú no, o simplemente tuvo el coraje y tú no. Y también un poco de tristeza y decepción por haber desaprovechado esa gran idea. Si esa idea se te ocurrió un tiempo atrás, ¿por qué se quedó solo en tu cabeza? Entonces, a mí me gustaría que continuaras con una reflexión un poquito más profunda. ¿En qué áreas de tu vida te estás quedando solamente en deseos? Piensa en algo que siempre has querido hacer y no has empezado aún, en cualquier área de tu vida. Lo que pasa es que para pasar de decretar o de realmente desear fervientemente hacer algo, alguien que cumple realmente sus objetivos, hay un trecho. Y dependiendo de qué habilidades tenga la persona, qué hábitos, súper importantes los hábitos y sobre todo la claridad de objetivos que tenga, ese trecho entre solamente desear y cumplir objetivos puede ser muy grande. Espero que no sea el caso tuyo. Este trecho es el puente entre el deseo y la consecución. ¿Cuál es el puente? El puente es las acciones intencionales, la intención en acción. Ahora, me gustaría que pensaras en cuáles son las características de una persona intencional. Una persona intencional realmente cumple sus objetivos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define? Como una persona que sabe en lo que cree. ¿De qué estamos hablando? Que no solamente se conoce a sí mismo, sus fortalezas, sus debilidades, sino que también conoce los valores y los principios sobre los cuales se fundamenta. En segundo lugar, una persona intencional identifica lo que quiere. Entonces tiene metas claras, bien definidas y sobre todo que van en armonía con sus principios y valores y sobre todo con su propósito, ese propósito del cual nos hablaba Beni esta mañana. Esta mañana. Y luego, también piensa en lo que necesita para producir esos resultados que quiere. Es decir, no solamente busca, sino que también crea las herramientas que le pueden llevar allí donde quiere y sobre todo que le den flexibilidad por si algo falla, que él pueda llegar a su destino inicial, aunque tenga que dar muchas vueltas. Y por último, la persona consistentemente actúa para ver qué suceda. Aquí estamos hablando ya de acción y de disciplina. Entonces,
Resumiendo, una persona intencional sabe lo que cree, identifica lo que quiere, piensa en lo que necesita para producir esos resultados que está buscando y consistentemente actúa para ver qué suceda, para darse cuenta si realmente está avanzando o no y hacer todas las correcciones necesarias para llegar allí donde quiere. Yo creo que es necesario realmente que empecemos a acompañar estos deseos de acciones intencionales. Es necesario que nos metamos en la historia y que empecemos a ser los actores de nuestra propia película, no simplemente los espectadores, los que están mirando al otro lado del cristal. Se trata de ser los actores y los directores de nuestra propia película de tal forma que se desenvuelva tal como nosotros deseamos, que no nos pase por delante sin saber ni siquiera qué es lo que ha sucedido. Yo creo que las personas que viven con una intención tienen las ideas, mientras que las que no viven con una excusa. Las personas que trabajan con intención buscan las soluciones a los problemas que se les van presentando, mientras que las personas que no son intencionales simplemente están buscando culpables. Dios, el universo, los amigos, la familia. Yo creo que también las personas intencionales hacen que realmente las cosas sucedan, mientras que los que no son intencionales les pasan las cosas por delante y ni siquiera saben qué pasó, qué sucedió. Y luego, las personas intencionales, como decimos, se meten en la historia. Realmente se preguntan si pueden hacer algo, mientras que los que no se preguntan por qué nadie hace nada para que aquello suceda. Y por último, las personas intencionales trabajan hacia un propósito. Estamos hablando mucho más de cumplir una meta. Generalmente las metas que más nos llenan, que más nos añaden valor, que más nos llegan y las que realmente tenemos esa emoción y ese deseo ardiente por cumplir, son las metas que están alineadas con un propósito mayor. Ese propósito del que estaba hablando Benigno esta mañana y ese propósito que es mucho más grande que tú y que realmente te mueve, que te hace grande y que te hace valioso para la sociedad en la que realmente vivimos. Así que hay una frase que a mí me encanta, que es chulísima, de Napoleon Hill, que dice que nadie queda impresionado por el récord de victorias de un árbitro, de victorias o de derrotas de un árbitro. Es que nadie ha logrado nada siendo un espectador o nadie ha logrado nada por sus pensamientos, lo ha logrado por sus acciones. No solamente se trata de pensar, de desear, de decretar, se trata de hacer con realmente intencionalidad para continuar con las cosas que estamos haciendo. Ahora, me gustaría dejarte con 2 preguntas solamente. Ya sé que he hecho muchas, ya sé que he hecho algunas de gran calado, pero me gustaría dejarte que reflexionaras con 2 preguntas. ¿Qué cosas estás aplazando que tú realmente sabes que harían una diferencia en tu vida si las cambiaras? ¿Cuáles son esas cosas que estás aplazando y que estás dejando para después? Identifica esas áreas donde realmente tienes que hacer el cambio. ¿Cuál necesita un cambio de manera urgente y por qué? Así que te dejo con estas preguntas y te recuerdo que realmente cuando tú tienes un propósito, este propósito te impulsa a dar tu mejor esfuerzo en esos cambios que realmente debes hacer. Así que bueno, pues me gustaría que pensaras en si tú solamente decretas o realmente estás acompañando esas acciones intencionales con ese deseo. Así que bueno, amigos, sé que algunas respuestas de estas preguntas pueden doler, pero yo te invito a que realmente trabajes con total sinceridad en ellas y que emprendas las acciones necesarias para conseguir esa vida que realmente tú quieres conseguir. Si quieres repetir, si quieres volver a ver este video, recuerda que todas estas charlas están en nuestro canal de YouTube. Hazme comentarios sobre el tema, lo que tú quieras, estoy aquí para servirte y como siempre voy a dejar un ejercicio en el grupo que te ayudará a profundizar un poco más en este tema. Así que yo espero que esta charla te haya servido de gran ayuda. Estoy a tu disposición, todos mis datos se encuentran en nuestro grupo Liderazgo Hispanoamericano. Un abrazo grande y te dejo con mi compañero Benigno Jerónimo. Muchas gracias, Adri. Información valiosísima, o no, como se los había platicado en un inicio, ¿verdad? Toda esa información es oro molido. Muchas veces esos pequeños detalles son los que nos hace a veces afinar para poder llegar a hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo de manera intencional. Me encantó, Adri, la verdad, encantadísimo de toda esa información
Y repito nuevamente esas dos preguntas que dejaste al final. ¿Qué cosas estás aplazando, eh? ¿Qué cosas realmente llevas ahí arrastrando a veces días, meses o por años? Pero seguramente tú sabes el por qué. Así que respóndete a ti mismo esas preguntas y haz que esas preguntas cobren sentido y se conviertan en intencionalidad. Admirable, admirable, Adri. Esa parte que decías, si no movemos el trasero, wow, jamás vamos a poder lograr las cosas. Así que hay que ponerle acción, no solamente hay decretos, sino que acompañadas de acción, ¿verdad? Muy bien, pues bueno, esto fue una transmisión más de liderazgo hispanoamericano. Si tú no pudiste llegar a la sesión, el tema de hoy es convierte el deseo en intencionalidad. Así que convierte el deseo en intencionalidad fue el tema de hoy. Si tú no pudiste llegar, tú puedes ver la retransmisión o esperar a que llegue al canal de YouTube. Tú no te preocupes, la información va a seguir ahí para que tú, líder que estás escuchando, no te pierdas de ninguna sesión, porque ahí es donde está la clave, en la repetición, en seguir aprendiendo todos los días en constancia y disciplina, de seguir avanzando, ¿vale? Bueno, pues me despido desde aquí, desde la Ciudad de México. Mi nombre es Benigno Jerónimo y Adriana Agudelo desde España. Nos vemos en una transmisión más de Liderazgo Hispanoamericano.